Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de los parámetros que se observan, se vigilan, se cotejan, se verifican, se miden, parámetros que se registran y describen en las historias clínicas y también son las guías para afirmar, reconfirmar salud o para aumentar el alerta o agregar medidas extras de observación para poder diferenciar si se trata de una variante de la normalidad o si se trata de alguna complicación con sus diferentes grados que puede estar avecinándose. Con respecto al meconio, a la presencia de contenido intestinal fetal en el líquido amniótico, hay diferentes modos o aspectos que puede llegar a tener el meconio diluido o no tan diluido en el líquido amniótico. Hay muchos tipos de meconios. En general se lo clasifica o se lo divide en espeso, ¿no? O líquido. Ese es un dato, una condición como muy importante, y después vamos a desarrollar un poco más. Entonces, dentro del líquido amniótico meconial está el espeso, el líquido amniótico meconial particulado, o sea que tiene grumos o partículas más densas con una consistencia más sólida mezclado con el líquido. O puede ser un líquido amniótico totalmente líquido, sin densidades, pero sí coloreado, digamos, ¿no? Entonces se lo describe como teñido, ¿no? Un líquido amniótico teñido de meconio. De nuevo, a su vez, esta situación puede ser descrita un poquito más en detalle y uno puede hablar de un líquido ligeramente meconial. Cada una de estas variantes del aspecto del líquido amniótico nos rinden cuenta y uno las asocia con otras situaciones, porque tenemos siempre la intención de guiarnos a través de estos parámetros, de estas variables, para saber si estamos asistiendo y si se está tratando de un proceso normal y saludable con sus variantes dentro de las individualidades de cada madre-bebé, o si estamos pesquisando, si estamos hallando, encontrando medidas o cosas, ¿no? Señales de que vamos a tener que tomar otras medidas de prevención o ya de tratamiento, ¿no? Como puede ser, acompañar un trabajo de parto o darle la oportunidad de una prueba de parto a determinadas situaciones, incluso patológicas o con patología severa, grave, y a veces, por ejemplo, con el líquido amniótico, definir situaciones que ya vienen siendo grises por otras variables, por una dilatación lenta, sumado a una altura uterina muy grande, un bebé que se mantiene sin poder entrar profundamente a la pelvis o al canal de parto,
un bebé que empieza a tener una variabilidad disminuida, menor a 5 latidos por minuto, o que hay un cambio en la línea de base, en la frecuencia cardíaca fetal basal, o que empieza a disminuir sus movimientos, si es un bebé que se mueve muchísimo, que todo el embarazo se movió un montón y además intercalamos con periodos de nada de contracciones y de pronto excesivas contracciones o un hipertono o un aumento de tono. Entonces una sumatoria de varias condiciones que por separado no están hablando de un problema de una manera, ¿no?, evidente y clara, y sumando todos estos factores, y a veces uno desempata con un líquido amniótico, por ejemplo, en casos con justa causa, se puede plantear a veces con bolsa intacta, romper bolsa para poder tener el extra del dato de si hay meconio o no hay meconio. Entonces, como una valoración que es, sí, digamos, significativa, que tiene un significado importante. Ahora, un líquido amniótico meconial, ligeramente meconial, ligeramente teñido, un líquido amniótico meconial fluido, ¿no?, para diferenciarlo del espeso, o particulado, pero con pocas partículas como de otro contenido intestinal, asociado a un bebé con franca vitalidad, con buenos movimientos normales, porque a veces el exceso de movimientos fetales también puede hablar de un bebé que está intentando sortear, que está intentando resolver o encontrar la manera de poder entrar a la pelvis o acomodarse y no lo está pudiendo hacer. Entonces va a terminar siendo una incompatibilidad entre la pelvis y el bebé del tipo funcional, quizás no por los volúmenes anatómicos, por ejemplo. Entonces, a veces el líquido amniótico meconial tiene como un valor, no digo menor, pero sí un valor que no tendría asociación con un problema asociado cuando uno lo puede articular y unir a otros parámetros como un monitoreo fetal intraparto francamente normal, ¿no?, como hablábamos en la presentación, en la parte 1, de un trazado tranquilizador, ¿no?, una frecuencia cardíaca basal entre 120, 160 o 110, 160, con una variabilidad a corto plazo, latido a latido, de más de 5 latidos por minuto, con una variabilidad a largo plazo conservada, donde el bebé en un tiempo determinado, 8 minutos, 10 minutos, 15, 20, pasa por momentos de movimientos fetales espontáneos, vigorosos, que reflejan una aceleración en la frecuencia cardíaca de más de 15 latidos por minuto en lo que se va de altura, ¿no?, en lo que se acelera, en lo que pica, de una frecuencia cardíaca basal, por ejemplo, 120, asciende por lo menos a 135 latidos y se queda ahí arriba unos 15 segundos y después vuelve a calmarse y la frecuencia cardíaca basal otra vez como que desciende y vuelve a esa frecuencia de, no sé, 120, 125, 123, 118, 127, ¿no? Entonces la presencia de meconio no siempre está asociada con problemas en la salud o la necesidad de tomar medidas correctivas, ¿no? Sí, tal vez tomarse el trabajo de estar más atentas, atentos, atentes, o quizás hacer algunos chequeos más seguido, por ejemplo el de la frecuencia de la frecuencia cardíaca fetal,
del bienestar, de la vitalidad fetal, digamos, ¿no? Dentro de los meconios, ¿por qué es tan relevante la presencia de meconio o la ausencia y su asociación o el significado de un potencial aviso de que el bebé está en un compromiso, en un sufrimiento, ¿no? Digamos, está comprometido negativamente en el proceso o está siendo afectado negativamente con un potencial riesgo de vida o de salud. El meconio es muy común y saludable, por ejemplo, en gestaciones del tramo final, ¿no? De 41 semanas, 42 semanas, 43 semanas. Como parte de un bebé francamente de término, transcurriendo la fase final de su gestación. Entonces, así como en determinada edad gestacional el líquido amniótico es producido por la placenta, por ejemplo, y después hay un aporte como de las membranas en la fabricación del líquido amniótico, y después el bebé empieza también a orinar y a hacer funcionar los intestinos y a tragar ese líquido. Sobre el final, el intestino también empieza a realizar ciertos movimientos intestinales. Entonces, parte de ese contenido intestinal es volcado, o sea, el bebé mueve los intestinos y es volcado al líquido amniótico. En general, ese líquido suele ser fluido y puede ser bastante oscuro. Acá en Argentina que tenemos la costumbre de tomar mate con bombilla o de hacer una infusión con la yerba mate. Entonces a eso le llamamos mate cocido. A veces se describe el líquido amniótico como un mate cocido, ¿no? Porque es un verde oscuro. Hay quienes hablan a veces de líquido meconial viejo, ¿no? o nuevo. En general eso se presume, aunque no es tan ni certero, ni preciso, ni exacto, ni fácil de determinar, pero bueno, se supone que el que es fluido estuvo bastante más tiempo en el líquido amniótico y en ese tiempo se fue diluyendo, por eso no es espeso ni cremoso. Y hay líquidos amnióticos meconiales que se los considera que son recientes porque al haber eliminado, digamos, esta secreción intestinal, este contenido intestinal en el corto plazo, hace que el líquido amniótico no haya tenido tiempo para mezclarse bien, para diluirse, y entonces queda espeso, más grueso. A su vez, acá en Argentina, así como les decía lo del líquido amniótico mate cocido, también en la jerga, digamos, uno no pone en una historia clínica o en un registro líquido amniótico mate cocido. O esta es otra manera también de describirlo. Hay quienes dicen que tiene un aspecto, puede tener, ¿no? Suponiendo que se observara eso, se constatara un líquido amniótico meconial como una sopa de arvejas, ¿no? Entonces ahí ya uno tiene como otra imagen, otra descripción, una manera de ilustrar el aspecto, ¿no? Y que es el color, la densidad, los grumos, el espesor. Ya hablando de crema, la crema tiene otra consistencia. Entonces, cuando uno intenta recabar este dato, el líquido amniótico, para articularlo con otros indicadores, otros marcadores o parámetros o variables, para
para afirmarse o apoyarse o inclinarse en la salud o en la prevención o en la patología franca o tomar una decisión como, bueno, cesárea, por ejemplo, ¿no? O hasta dónde intentar y seguir esperando o probar un poco más. Entonces, el meconio puede ser fisiológico, como hablábamos, en una gestación de término del final, pero también el meconio puede ser resultado de mecanismos fetales donde el bebé, ante una situación de estrés, sobre todo ante una situación de baja en el aporte de oxígeno en sangre, ya sea por una compresión de cordón umbilical sostenida o repetida, o una maniobra de Christeller, ¿no? con presión, expresión en el vientre materno, o un bebé que ya está cansándose de un trabajo parto muy prolongado, intentando acomodarse a los espacios pélvicos de la madre sin poder lograrlo. Bueno, diferentes eventos, un desprendimiento de placenta, una ya intolerancia a la medicalización del parto, a estar la madre acostada, una sumatoria de todas estas situaciones, o niños que son hijos de madres ya con embarazos que convivieron con problemas de salud como una hipertensión que no respondió a los tratamientos, o una diabetes, o una madre desnutrida, o, bueno, diferentes causales que generan placentas deficitarias o placentas que puedan a veces tener infartos, alguna eventualidad que durante el embarazo haga que ese bebé no tenga tan buenas reservas de oxígeno, o como hablábamos, por ejemplo, no sé, en un desprendimiento de placenta, ¿no? que el bebé haya pasado por incluso hasta interrupciones en la oxigenación, interrupción total, ¿no? Anoxia, la falta total de oxígeno. Entonces, la biología misma, digamos, hace que ante el menor aporte de sangre oxigenada, entonces selecciona a qué órganos le va a mandar sangre y a qué órganos les va a hacer un recorte y no les va o a disminuir la irrigación o anularla, en estos mecanismos para preservar sobre todo el cerebro, el corazón y unas glándulas, las glándulas suprarrenales apoyadas encima, como si fuera un modo de gorro, encima de los riñones, en el polo superior de los riñones. Entonces, al quedar los intestinos sin buena irrigación, ahí se elimina el meconio, ¿no? Lo mismo pasa en un adulto o en un niño ante un episodio de susto, de fuerte adrenalina, ¿no? La sangre en este caso se distribuye hacia los miembros superiores e inferiores para huir o para luchar, y hay personas que también se hacen pis o caca encima del susto, digamos, ¿no? O sea, se aflojan los esfínteres. Entonces, por eso pasa a ser un dato muy importante. A veces no es tan fácil de determinar con precisión si el meconio es un aviso de precaución, de cautela, o de ya tomar decisiones solo, digamos, suelto. Tiene que ser algo demasiado así, como se ve en esta imagen, ¿no? Algo que se lo ve como algo, como una mermelada, como un dulce de leche, como algo chicle. Ahora bien, más allá de digamos, el proceso fisiopatológico, ¿no? del resultado del meconio,
a su vez, el gran temor que se le tiene al meconio, y esto fue cambiando sobre todo en las últimas 2 décadas, es el potencial peligro. O sea, en el intraútero te está avisando que el bebé puede estar en un sufrimiento fetal agudo, puede sumarse a otras señales, ¿no?, de un sufrimiento fetal crónico, puede estar dando avisos de que el bebé todavía no entró en una fase, digamos, celular, molecular, tisular, digamos, de los tejidos, donde la falta de oxigenación o el cansancio también, ¿no?, termina siendo un consumo de sus reservas vitales. A veces, por ejemplo, un bebé que está comprimiendo, apretando o enroscado en asas de cordón umbilical, y entonces hace descensos de la frecuencia cardíaca, pero son descensos breves, que duran muy pocos segundos y que tampoco la caída en la frecuencia cardíaca fetal desde la línea de base hacia abajo, ¿no?, en el descenso, tampoco es tan marcada, de demasiados latidos, así como uno mide los ascensos con los movimientos y la aceleración en la frecuencia cardíaca fetal. En este caso sería la desaceleración, ¿no?, el enlentecimiento del galope del pulso en una bradicardia, en la bajada de latidos. Esto prolongado, o sea, una compresión leve y efímera, digamos, de un cordón umbilical, pero esto se repite y 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 se repite por horas. Si bien sabemos que las circulares de cordón umbilical son incluso hasta protectoras, por ejemplo, de una eventualidad que es la prosidencia de cordón umbilical, que después también ya la vamos a desarrollar más adelante en otras clases, un evento a repetición funciona igual tal vez que un evento único, pero muy severo y muy grave de una anoxia o de una falta total o parcial de oxígeno, pero severa, ¿no?, o sea, prolongada, que se sostiene en minutos y la caída es ya muy pronunciada y muy profunda en esa desaceleración, y el ritmo cardíaco es muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces también hay que estar atentas a las formas sutiles en las que se manifiestan las señales. A veces las señales son muy obvias y muy claras, y a veces son muy grises, pero extremadamente grises, tornándose como claras, ¿no? Me refiero a esta gama de colores del blanco al negro. A veces el gris es más oscuro y a veces el gris es muy clarito. Entonces, por un lado está el significado y el aporte que nos da el saber leer, la lectura del meconio en el trabajo de parto. Pero, por otro lado, tenemos el potencial riesgo que la presencia de meconio puede generar en la transición respiratoria de un bebé. Como el feto, el bebé intraútero, digamos, convive con este líquido amniótico, también depende del momento en el que fue eliminado ese contenido intestinal al líquido amniótico, porque si es viejo, de este que hablamos que es fluido, ligeramente teñido, es líquido. Entonces, esos pulmoncitos están rellenados, están llenos de líquido amniótico, que también es parte de la salud y de la fisiología, y ese bebé tiene en sus pulmones, desde esa vida intrauterina, llenos sus pulmones de ese líquido amniótico fluido meconial o ligeramente teñido. Ahora bien, cuando el líquido amniótico es de reciente, pero de bastantes horas, donde ya el bebé ingresa ese líquido amniótico espeso, cremoso,
pastoso o con forma o como si fuera un chicle, una goma de mascar, un dulce de leche, una mermelada. El problema que va a generar es que cuando el bebé atraviese el canal de parto, es muy importante sobre todo que la mujer pueda parir en una posición vertical y no apurar la salida del bebé, a menos que haya una caída brusca y muy, muy, muy severa de los latidos cardíacos fetales, pero es importante que el bebé pueda recibir un masaje en el tórax, un masaje en sus pulmones cuando atraviesa el canal de parto, y los músculos que revisten internamente la pelvis, el canal de parto, y que a su vez hacen de manos para rotarlo al bebé y girarlo para que pueda ir encastrando y haciendo coincidir sus partes fetales con los diámetros maternos de la pelvis más favorables para su entrada y pasaje y salida. Es importante que la madre esté lo más verticalmente posible y no acelerar la salida del bebé para que el bebé pueda tener este masaje, este apriete en los pulmones, y de esa manera que le resulte más fácil después sacar por la nariz, por la boca, escupir, vomitar, o una vez ya que esos líquidos salen de los pulmones y llegan a la garganta, después tragarlos y después defecarlos, digamos, esos mocos, ¿no? El problema es cuando el bebé queda con mucha carga de este material en los bronquios, en los pulmones, y entonces no salen, digamos, juntos en un primer momento todo este contenido, y en los pulmones tienen que hacer otro trabajo que sería la absorción de este material, de este contenido. Este contenido no hay manera de sacarlo, no es que uno mete una cánula o una manguera, un catéter y puede aspirarlos, porque están muy profundamente metidos en las estructuras anatómicas ya más pequeñas. Entonces, lo único que se puede hacer es esperar que el bebé solo por su cuenta haga esta reabsorción. Muchos de estos materiales son absorbidos y se pasan a la circulación linfática, y entonces el material es eliminado en los ganglios a través de, digamos, la linfa. Pero de nuevo, como hablábamos de una eventualidad, un evento que le consume las reservas al bebé y lo puede llevar a un cuadro muy grave, después al bebé le cuesta poder recuperarse rápido, ¿no? Entonces, a veces, y eso también es el arte de quienes asisten nacimientos, parteras, médicos, y también en cuanto a las medidas para evitar esto, ¿no? El riesgo de vida o potenciales secuelas y daños para toda la vida, discapacitantes. A veces es difícil determinar, ¿no?, en esto de el mal mayor, el mal menor, ¿no? Es decir, bueno, aspiramos a, por ejemplo, un parto vaginal fisiológico, porque sabemos que es lo mejor para el bebé, es lo mejor para la madre, para la vida futura, para la lactancia, para el apego, para el amor, para la sociedad, etc. Pero si insistimos y forzamos una situación que no es viable, por lo que fuera, no porque los cuerpos de las madres no tengan la capacidad de parir o porque los bebés no puedan nacer, el potencial está, el potencial de la perfecta salud está en los genes, está en la biología, está en la historia de la humanidad, pero también, como veíamos en la clase, en la parte 1, en la clase anterior, se ponen en marcha un montón de mecanismos que tienen que ver con, o sea, la biología responde a las hormonas están vinculadas con los pensamientos, con las creencias, con el estado anímico
con el entorno, con el entorno físico, ¿no? Con un lugar cálido, un lugar frío, con miedo, con adrenalina, con acompañamiento, con presencia, con abandono, con inhibiciones, con complejos, con autoestima, con mecanismos de mujeres que están acostumbradas a ser maltratadas, abusadas y violentadas. Entonces, aunque suene impactante, hay mujeres que no están acostumbradas a ser bien tratadas, a ser tratadas desde un lugar respetuoso. No digo con esto que una persona que está acompañando un nacimiento tiene que empezar a maltratar a la mujer o a la persona con capacidad gestante o gestando o pariendo si es víctima de violencia de género. No digo eso, pero el proceso orgánico biológico puede presentar problemas que van a conducir a tal vez abordajes o incluso tratamientos correctos, pero que no dejan de ser crueles, cruentos y violentos, ¿no? Entonces, son maneras inconscientes también, no quiero ser tan determinante, ¿no? Como si fuera un prejuicio, pero hay algunos patrones que se repiten de que el proceso biológico y orgánico de alguna manera se boicotea, ¿no? Entonces, volviendo a esto de el mecoño y el accionar y las variables y el hasta dónde forzar una situación o hasta dónde acompañar un poco más, en este caso uno diría para evitar una cesárea, para evitar un mal mayor. De nuevo, a veces si uno que está dentro de las opciones, ¿no? Que uno habla y discute con una mujer que está en trabajo de parto, también siendo partícipe de la toma de decisiones y siendo autónoma sobre su salud y la de su hijo, hija. Entonces también a veces uno dice, bueno, si gastamos por completo las reservas del bebé en un proceso fisiológico que puede tardar un montón de tiempo, quizás después de ahí tengamos que saltar directamente a una intervención quirúrgica de emergencia, por ejemplo, ¿no? A veces existen estas situaciones intermedias, es decir, bueno, acompañamos la fisiología hasta un punto, pero tratamos de todavía guardarnos reservas y quizás con esas reservas podemos intentar un parto con la justa medicalización y con procedimientos en justa causa, que van a ser por un tiempo más acortado, porque el bebé va a estar más exigido, sumando a que también ya viene trabajando desde hace tiempo, y quizás de esa manera evitarnos ir directo a una cesárea. Entonces quizás el mal menor sería, aunque sea intervenido, pero con las dosis correctas, paulatinamente, con presencia, con acompañamiento, con cuidado, y quizás evitar una cirugía mayor. Y lo mismo pasa con los bebés cuando uno piensa en lo que va a ser su adaptación respiratoria más adelante. Entonces, a veces uno piensa también en el tiempo que este bebé está conviviendo intraútero con un líquido amniótico denso, espeso y como con una materia más sólida, ¿no? Porque cuanto más tiempo el bebé conviva con este material en los pulmones, más posibilidades tiene de que se le encharquen, digamos, se le impregnen los pulmones de este material y después va a tardar bastante tiempo en que sus pulmones los absorban. Eso es algo también a tener en cuenta. ¿Qué pasa una vez que el bebé nace y presenta signos de dificultad respiratoria? Que después los veremos en lo que sería la atención inmediata del recién nacido o lo verán en partería 3. En algunos casos, pocos, los bebés lo resuelven solos,
ponen mecanismos también de adaptación respiratoria en marcha y pueden tener la capacidad de sostener esta dificultad respiratoria. Entonces, quedó ahí, lo resolvió. Pero hay bebés que si les lleva más de media hora, también hay que ver el grado, ¿no? Porque hay diferentes tipos de mecanismos de regulación o de adaptación transitoria, y también hay más severos y menos severos signos, ¿no? Que se van midiendo de lo que se observa en el bebé, en el hundimiento de la panza, en el hundimiento de las costillas, en el movimiento de la nariz, ¿no? En el aleteo de las narinas, en los sonidos, en el color. Observaciones que también se pueden complementar con elementos como un aparatito que le aprieta el pulgar en general, que es el dedo más grande, que mide cómo satura el oxígeno, ¿no? El nivel de oxigenación del bebé en la sangre. Pero bueno, también uno puede observar el bebé si está pálido, si está azul, si tiene violáceo los labios, etc. Entonces, hay bebés que nacen muy impregnados de líquido amniótico meconial y les puede llevar hasta 4 días aproximadamente. En algunos casos graves necesitan ser intubados, ¿no? Con un tubo endotraqueal y un respirador. Entonces, de nuevo, no desestimar, estos son casos extremos, pero también entender que es una continuidad de la vida intrauterina, de los eventos del parto, de la asistencia, de ese proceso como un todo, midiendo el preparto, entendiendo cómo fue el desenlace, ¿no? Cómo se fue desarrollando el trabajo de parto, los tiempos del final, en la madre, la adrenalina, la situación, el contexto. Y bueno, esto, ¿no? Si fue un nacimiento con maniobras invasivas, más o menos justificadas, más o menos correctas según cada situación. También tener presente esto, que hay bebitos que nacen con líquido amniótico meconial y respiran absolutamente bien sin ningún problema, sin ninguna necesidad de reanimación cardiopulmonar, y hay otras situaciones mucho más extremas y no tanto, como por ejemplo estos bebés que necesitan 12 horas de soporte, y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es ese soporte? Como el bebé no tiene el 100% de sus pulmones limpios, despejados para hacer el intercambio de gas, entonces al tener menos capacidad respiratoria, la forma es compensarlo dándoles aporte de oxígeno medicinal. La diferencia entre el oxígeno medicinal y el oxígeno ambiente es que está mezclado con otros gases y hay humedades también. Y el oxígeno medicinal es más puro. El hecho de ser más puro hace que se conserve más tiempo circulando en sangre y tarda mucho más como en acabarse, digamos. Como si tuviera un vencimiento más a largo plazo, ¿no? Como si fuera un oxígeno larga vida, a comparación de la leche larga vida. Pero, así como las leches procesadas, industrializadas, no son tan buenas, el oxígeno medicinal con el tiempo se ha demostrado que es dañino para todos, adultos también, pero bueno, para los niños, y puede afectar las retinas, predisponiendo o causando ceguera. Entonces, de nuevo, como con muchísimas cosas que se evalúan, tratamientos, procedimientos, medidas, y sostener o prolongar de más o de menos, excederse o limitarse. El oxígeno medicinal también, no es que por darle al bebé oxígeno medicinal va a quedar inmediatamente ciego, pero si esto se prolonga a lo largo del tiempo, entonces no es lo mismo un bebé al que se le da oxígeno en un tubo endotraqueal con un respirador que al que se le pone una forma como de casco o de escafandra que se llama halo, que a su vez está más mezclado con otros
gases, que si el aporte de oxígeno es intermitente o es sostenido, que si el aporte de oxígeno es con una fuerte presión de salida de gas o menos, si es con máscara, ¿no? Si es con halo, si es con un tubo endotraqueal. Entonces también hay que ver la vía de administración y el tiempo en el que se lo administró, y a largo plazo y a corto plazo en las posibles secuelas. Entonces, en realidad lo que el bebé necesita es expandir pulmones, ventilarse, abrir, que eso a veces se puede hacer con dándole ventilación a presión positiva, que esto también lo veremos en lo que serían partos complicados. Y a veces simplemente necesitan este soporte de esta escafandra, de este casco, este halo, con un poquito más de aporte de oxígeno no tan mezclado, algo más puro, y el bebé darle tiempo y entre 12, 24, 48, 72, 96 horas sale adelante solito. Bueno, vamos a llegar hasta acá porque ya la diapositiva de meconio se tornó muy extensa, pero es un tema, el meconio, que es muy importante.